Hace mucho tiempo que desde aquí les venimos contando a ustedes cómo el gobierno de Mauricio Macri persiguió a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, al Grupo Indalo, por supuesto a C5N como miembro del Grupo Indalo, pero particularmente se ensañó con la empresa, el buque insignia del grupo, que era la empresa Oil Combustibles. La persiguió hasta que logró hacerla quebrar. Persiguió a Cristóbal López y a Fabián de Sousa hasta lograr su encarcelamiento, que fue absolutamente injusto. Pero las mentiras no se pueden sostener toda la vida. Finalmente llegó la posibilidad de conocer la verdad, algo que durante el transcurso de la investigación del caso Oil Combustibles no se pudo hacer. Recién llega a esa instancia cuando comienza el juicio oral y público contra Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray, titular de la AFIP en ese momento. Y ahí cambió absolutamente todo el panorama, porque por primera vez se empezó a investigar seriamente qué había pasado, a ver si era verdad lo que decía Alconada Amón, que habían evadido 8.000 millones de pesos. Fue falso, nunca hubo evasión, nunca hubo una deuda de 8.000 millones de pesos. La deuda no era exigible, estaba toda prolijamente en planes de pago que se pagaban. Se habían pagado ya miles de millones de pesos. Todo eso lo reveló una pericia que hizo la Corte Suprema de Justicia, que fue aportada al tribunal. Antes no había habido una pericia. Es muy interesante lo que vas a escuchar ahora, porque habló Fabián de Sousa. Antes te quiero contar todas las cosas que se están descubriendo. Bueno, por lo menos las últimas te cuento en este juicio. Por ejemplo, atención con lo que pasó con los síndicos del concurso preventivo de acreedores que terminó en la quiebra de Oil Combustibles. Dijeron: la AFIP, el organismo recaudador de la República Argentina, nunca quiso cobrar la deuda. Lo único que hizo fue empujar la destrucción y la quiebra, a través de la quiebra, de la empresa Oil Combustibles. Nunca hubo intenciones de cobrar la deuda. Miren, está denunciada por forzar la quiebra a Oil. La sindicatura constató que hubo maniobras dolosas. Este señor es Alberto Abad, ¿eh? Este señor, abrime el plano, este señor es Alberto Abad, quien condujo la AFIP y la persecución sobre el Grupo Indalo. Es ahora denunciado por los síndicos del concurso. La sindicatura constató que hubo maniobras dolosas para destruir la petrolera, empujarla a la ruina. ¿Perjudicando a quién? A los argentinos, porque se perjudicó al fisco. El organismo actuó para incrementar la deuda y volverla incobrable. 1, 2, 3, no. Decenas de maniobras hizo la AFIP. La más importante, me parece muy interesante el concepto de estafa procesal que van a escuchar en boca de Fabián de Sousa en un ratito. Porque la estafa procesal, ¿qué es? Es engañar al juez. La AFIP engañó al juez, engañó al fiscal. Después veremos si el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Policita estaban muy contentos con ese engaño y no hicieron nada para descubrir si era verdad lo que decía la AFIP de Alberto Abad. Que también engañó a Alconada Amón. También veremos si Alconada Amón, con cuántas ganas se dejó engañar. Alconada Amón, que declaró también en el juicio y fue un papelón porque prácticamente no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Se suma a los síndicos del concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles que condenan, acusan a la AFIP. También, miren, los directivos del sindicato del personal jerárquico de la AFIP también se expresó. Julio Esteves dijo: lo que se hizo con el grupo de Oil Combustibles en la gestión macrista tiene todo el color de una persecución. Coincido con el síndico del concurso que debe investigarse las órdenes impartidas por Abad y Cuccioli, secretario general de la Unión del Personal Superior de AFIP. Él dice: conozco perfectamente cómo se llevan adelante las ejecuciones de la AFIP, cómo la AFIP intenta cobrar las cuentas. Nada de lo que hizo con Oil Combustibles es lo habitual en un intento de cobrar deudas. Nada de lo que hizo la AFIP es lo que la AFIP habitualmente
hizo. Se crearon leyes, reglamentaciones de AFIP solo para perjudicar a la empresa Oil Combustibles. Quiero que lo escuchen de boca de una de las víctimas de todo esto, que Fabián de Sousa habló conmigo hoy en la radio. Comenzamos a vivir una situación realmente era de desencanto permanente todos los días, que terminó el 19 de diciembre de 2017 con nuestra detención. Todas las normas de la Argentina se fueron adaptando de acuerdo a la condición penal en la cual nosotros nos encontrábamos. A partir de este caso, el solo hecho que la AFIP te denuncie significaba que no tenías acceso a ningún derecho. Sí. Bueno, a nosotros tampoco se nos permitió poder pagar la deuda nuestra que estaba regularizada, que estábamos pagando, que estaban planes de pago vigentes, que eran planes de pago generales que tenía la AFIP para todos los contribuyentes de la República Argentina. Yo me acuerdo que trabajé todo el junio y julio del 2016 junto a un operador político judicial que me puso el doctor Gilavera, que se llamaba Marcelo Heisinger, para decirle, mira, yo vendo tal compañía, vendo tal compañía, con esto junto la plata te pago el 80% de la deuda que existe y el resto te lo pago en 6 cuotas mensuales. ¿Y qué pasó? Nunca jamás quisieron aceptar ninguna propuesta de pago. Pero Gilavera era la quiebra de la compañía. Ustedes dicen, primero, ¿qué hacía Gilavedra, no? Ricardo Gilavedra fue nombrado como abogado externo de AFIP. También en una maniobra inédita, jamás la AFIP contrata abogados externos. Tiene muy buenos abogados, especialistas en materia tributaria, cosa que no es Ricardo Gilavedra. Pero como me contaba hoy Fabián de Sousa, miren en los casos en los que intervino Gilavedra. Le voy a dar 3 ejemplos. El caso Grupo Indalo, ahí fue contratado por AFIP. El caso de la legisladora Aida Ayala, del Chaco, que fue acusada de un hecho grave de corrupción. Ahí también fue contratado Gilavedra. Todo esto lo dice, bueno, me estoy adelantando. Y también el caso de Gabriela Michetti. Atención, porque el papel de Gilavedra, lo que contaba recién, es gravísimo porque fue uno de los grandes obstáculos para que se pagara la deuda. Hubieron múltiples ofertas de pagar la deuda, de pagar en menos cantidad de cuotas. La AFIP sistemáticamente se opuso a todo. Ahora les voy a contar algunas de las normas que creó especialmente la AFIP para perjudicar al Grupo Indalo. Pero continúa de Sousa. Argentina gobernó una asociación ilícita. El 15 de diciembre, un funcionario público vinculado a Miguel Pichetto, hoy, su secretario, ¿no es cierto? En el área que hoy reporta en el Senado de la Nación, nos informa que lamentablemente tenían la información por inteligencia de que el Poder Ejecutivo había tomado la decisión que se nos detenga y que la detención iba a ser en los próximos 7 días y que iba a estar ajustada a las necesidades del gobierno en base a la reforma jubilatoria. Todo lo que nos pasó a nosotros claramente era determinado por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y por el grupo de tareas que estaba alrededor de él, el ex jefe de gabinete, el delincuente de Marco Peña, Mario Quintana, un equipo de abogados que era Sarabia Frías, Rodríguez Simón, al cual le pusieron Gilavera, que era una persona que hacía el rol de ejecutarnos, de perseguirnos a nosotros en forma personal. En el caso de la diputada nacional de la provincia de Chaco, que estaba procesada y que tenía dictadas prisión preventiva, se contrató al doctor Gilavera para que, como abogado defensor de la ex diputada nacional o actual diputada nacional, intervenga en el ámbito de la casación para levantar la prisión preventiva. En el caso de la ex vicepresidenta de la Nación, la Gabriela Michetti, con los fondos, con el sobre con plata que denuncia a su empleada doméstica que estaba en su casa, sí, y que dice que era normal y habitual que tuviese plata en efectivo en la casa, se vuelve a contratar a Gilavera como abogado defensor para que lograra el sobreseimiento de la persona. O sea, claramente el poder político que imperó en la Argentina entre 2015 y 2019 utilizó a Gilavera como abogado defensor, pero no por sus cualidades profesionales, sino por sus capacidades desde el lobby en el ámbito de la sede penal de la República Argentina. Exactamente, por su doble condición, la de Ricardo Gilavedra, de abogado y político, ¿no es cierto? Y de gran llegada a los tribunales, sobre todo a los tribunales federales, allí donde se hizo lobby
se trabajó para sostener toda esta mentira en contra del Grupo Indalo y traducirla en medidas judiciales que perjudicaran la gestión. Lo que dicen los síndicos es muy interesante porque la AFIP lo que logró fue impedir que Oil Combustibles siguiera funcionando. Cuando podía seguir funcionando, podía pagar sus deudas perfectamente. Era una empresa que producía millones, le iba muy bien, había tenido épocas donde le fue muy mal. Justamente durante el gobierno de Cristina en algún periodo no le fue bien a Oil Combustibles. Las medidas que tomó el gobierno la perjudicaron a la empresa, pero justamente con ayuda de los planes podía sobrevivir y por supuesto que podía seguir pagando sus deudas. Eso le fue impedido por Gilavedra, por Alberto Abad, por un montón de medidas como estas, por ejemplo. Fíjense que fueron directamente con nombre y apellido, se tomaron decisiones para perjudicarlos. Bueno, fue una vergüenza. Lo primero que hizo Alberto Abad, este señor, fue dar de baja los planes de pago vigentes que se estaban pagando. Una actitud ya de por sí violatoria de cualquier norma. Los planes estaban otorgados, se dieron de baja para que la empresa la pudieran ejecutar. Prohibió los planes de pago por impuesto a la transferencia de combustibles. También para el futuro ya no te podés anotar en planes de pago, cuando en realidad ese impuesto siempre había sido incluido no solo por el combustible, sino por otras empresas petroleras también. Impidió la adhesión al blanqueo de la empresa porque estableció que directores denunciados penalmente, si la empresa tenía directores denunciados, fíjense, ¿no? El principio de inocencia se lo metieron ya saben dónde, ¿no? Porque no eran ni procesados ni condenados, no, denunciados. Ya no podías participar del blanqueo. Que igual Oil Combustibles no quería blanquear un solo peso porque tenía todo en blanco. No querían blanquear. Esta ley, ¿se acuerdan de la solidaridad jubilatoria? Lo que ofrecía también era planes de pago, ¿no es cierto?, para pagar las deudas. Tampoco los dejaron con este argumento ridículo. Se hicieron denuncias en 3 fueros a la vez, en penal económico, en el fuero federal, en el fuero contencioso administrativo. Se pidieron ejecuciones, se pidieron inhibiciones, se pidieron embargos, todo con un solo objetivo, que Oil Combustibles no pudiera funcionar. Lo lograron. Creo que tenemos algo más. Se opusieron a la apertura del concurso preventivo. Hoy yo leía lo rápido que se abrió el concurso preventivo de la empresa Vicentín, ¿no? Lo cual está bien, es correcto. Justamente son procesos para evitar la quiebra de las empresas. La oposición, que se opusieron a que se abriera en Comodoro Rivadavia, se opusieron luego a que se abriera aquí, se opusieron a todo. La idea era destruir la empresa. Se pidieron embargos injustificados, bueno, inhibición general de bienes. Esta era la trampa, ¿no? La inhibición general de bienes. Ellos decían, vamos a pagar la deuda, para eso tenemos que vender algunas empresas, algunos bienes. No podés, porque de esa manera, si vos vendés, reducís la garantía frente al pago de estos impuestos. Bueno, justamente, estoy vendiendo para pagarte, no lo dejaban. Se opusieron a la transferencia de las acciones, cuando supuestamente la salida de Cristóbal López y Fabián de Sousa iba a oxigenar a la empresa, al grupo, se iban a vender las empresas a otra persona. Entonces, claro, se permitía una reorganización, una venta de activos para pagar. Se opusieron. Se negaron al pago ofrecido por los posibles nuevos accionistas, lo que les decía recién. Bueno, de esto se ocupó Marcelo Tinelli también, Miren, presentó este tuit, Tinelli. Dice, esto es increíble. Se siguen descubriendo maniobras del anterior gobierno para perjudicar empresas, a sus dueños y a todos los trabajadores. Y cita la nota de nuestro compañero Gabriel Morini, en donde cuenta la sindicatura todas las barbaridades que hicieron para perjudicar a Oil Combustibles. Y le digo, contar todo lo que se hizo llevaría 5 programas, porque han sido tantas las maniobras siniestras, el encarcelamiento injusto, del cual también vamos a hablar en algún momento, con argumentos repugnantes al sentido común, como que querían vender las empresas cuando se habían presentado a pedir permiso para venderlas. O sea, yo me presento al juez y le digo, ¿me da permiso ya que estoy inhibido para vender esto? Y me dice, usted lo acaba de vender. No, ¿cómo lo voy a vender si yo estoy inhibido? No puedo vender. Con ese argumento los metieron presos. Increíble, casi 2 años detenidos. Y dijo Tinelli, mientras Gilla Murano desde el exterior nos da recetas de las masitas que tenemos que comer, obviamente por los dichos de Mauricio Macri, me pregunto leyendo esto de las encarcelaciones por presiones de algunos medios a los jueces y los cierres y quiebras de empresas por aprietes de
a la FIP si todo esto lo lideraba alguien. Sí, claro. Le respondemos a Marcelo Tinelli. Esto lo lideró Mauricio Macri, que conformó una mesa judicial. Después le voy a preguntar acá a un abogado y jurista si conoce la estructura del Estado, algo así como la mesa judicial, para qué corno servía, si no era para desarrollar el lawfare durante su gobierno, para apretar a la justicia. Vamos a hablar de Carlos Pañi y de todo eso. Pero bueno, voy a presentar a mi compañero, el señor Nahuel Sosa, para hablar justamente, porque nos metemos de lleno en el lawfare, que fue lo que se hizo con Oil Combustibles y con muchos más. Nahuel Sosa está con nosotros. Bienvenido, Nahuel. ¿Cómo andás? Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno. ¿Qué enfoque elegiste vos para hablar del lawfare? Bueno, el lawfare, como bien decías, es un tema que está en agenda, vos lo conocés, y hoy quería ver un poco, darle otras dimensiones. Necesitamos conocer mejor cuáles son sus orígenes para comprender sus efectos y entender sobre todo cómo fue operando en América Latina. Para eso te traje una primera placa, porque, a ver, primero, lawfare, ¿qué quiere decir? Es una contracción gramatical que viene de law, de ley, y warfare, que quiere decir conocimiento bélico. Pero por lo general lo tomamos como guerra jurídica. Guerra judicial que esconde intencionalidad política, ¿no? Y que es un fenómeno inédito. Vos me decís, bueno, pero no es inédito que la justicia tiene relación con determinados sectores del establishment. Pero se dio de una manera particular. Entonces, en América Latina en el siglo XXI, sobre todo después de que aparecen los gobiernos progresistas, populares y posneoliberales. Vamos a ver algunos conceptos que vamos a desarrollar. Guerra de baja intensidad, autoproclamaciones, democracia, ciberataques, manipulación de la opinión pública, fake news, desestabilizaciones económicas y procesos destituyentes. Vamos a ir ordenando de a poco esta de sopa menor a mayor, porque hay cosas de fuertes. letras. Para eso voy a ir pidiendo una placa de Charly García. Vamos a utilizar un concepto de Charly que nos puede ayudar a pensar un poquito más. Yo te decía que hay algunas singularidades. Una es pensar que el lawfare forma parte de una renovada doctrina de seguridad nacional. Te repito, forma parte de una renovada doctrina de seguridad nacional. Entonces, dice Charly, están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque el lawfare no es tan visible como a veces parece. Esto es como si fuese un rompecabezas que vos tenés que ir descubriendo la pieza de qué pasó en cada país de América Latina para poder tener la imagen completa. El lawfare, si bien ahora está en la agenda pública en nuestro país, es de alguna manera un fenómeno que a veces es silencioso, que a veces es raro, que a veces utiliza mecanismos que no son tan nítidos como podía ser en el siglo XX. Lo que pasa que, Nahuel, que al haber una pata mediática que crea monstruos, ¿no es cierto? Y cuando aparece alguien a matar al monstruo, bueno, todos aplauden, ¿no es cierto? El problema es que el monstruo muchas veces no era tal. Y la intención de hacer justicia matando al monstruo tampoco era tal. Exactamente. Entonces yo te decía, Pablo, que esto formaba parte de una renovada doctrina de seguridad nacional que pasó en el siglo XXI, en América Latina, sobre todo cuando aparecen los gobiernos posneoliberales. Parte de eso es el concepto que llamamos de las ciencias sociales guerra de baja intensidad. ¿Y qué significa esto? Que mientras vamos viendo la próxima placa, en el siglo XX, los procesos destituyentes se hacían con los ejércitos como punta de lanza, acá lo que ha pasado en América Latina fue una serie de procesos destituyentes que se hicieron con otro tipo de agentes de la sociedad civil. Más sutiles. Puede ser una ONG, puede ser un partido político, puede ser un organismo institucional, pero lo que es importante ver es que cambia la perspectiva de la filosofía bélica. Es decir, no es una confrontación directa, ¿sí?, en la cual vos es claro el adversario y la intención, sino que muchas veces se construyen algunos mecanismos visibles y otros invisibles. Entonces vamos a ver algunas de las características principales que a mí me interesaba mostrarte. La primera, violaciones a las garantías constitucionales, si se quiere, es una de las más fuertes, esta es más evidente. Nuestra Constitución, el artículo 16, dice el principio de inocencia, acá es al revés, es el principio, primero sos culpable y después tenés que demostrar que sos inocente. La prisión preventiva, por supuesto. Abuso de la prisión preventiva. ¿Te acordás del juez Moro de Brasil diciendo, no tengo prueba de que es culpable, pero tengo la convicción suficiente de que lo es? Sí. ¿No? Se transgiversa totalmente el derecho. Judicialización de la política,
¿sí? Y politización de la justicia, podríamos agregar. Bueno, personajes que hacen política a través de presentaciones ridículas en el 99% de los casos, como Elisa Carrió, ¿no? Que construyó su carrera política presentando denuncias delirantes, ¿no? De las cuales las menos, pero muy, muy escasas, tuvieron algún trámite o alguna consecuencia real, ¿no es cierto? Exactamente. Vos decías recién, entramado entre el Poder Judicial, mediático y financiero. No puede funcionar el lawfare si no está articulado con un poder mediático y financiero que lo sustenta. Claro. Y el último, que me parece el más importante, te decía, renovada doctrina de seguridad nacional y golpes de estados de nuevo tipo. Mientras pasamos a la siguiente placa, Dilma porque Rousseff, yo te quiero se me recordar ocurre. justamente en la próxima placa cuáles son los golpes. Claro. Vos decías Dilma, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, algunos le dicen golpes blandos, otros le dicen golpes suaves, otros le dicen impeachment, pero es importante entender que hay un filósofo estadounidense que se llama Gene Sharp, colaborador de la CIA, que ha escrito mucho desde los think tanks de Estados Unidos en esta idea de cómo hacer que no sea tan visible un proceso destituyente. Calentamiento en la calle, desestabilización económica y fractura institucional. Para recordar y repasar algunos de los golpes de Estado que hubo de nuevo tipo en nuestra región en el siglo XXI, 2009, Manuel Zelaya en Honduras. Entonces, si te acordás, quería hacer una asamblea constituyente, convoca una consulta popular, la Corte Suprema de Honduras avala que el ejército con un helicóptero lo saca al presidente y lo destituye. Sí. Luego tenemos también Fernando Lugo en Paraguay, 2012. Algo inédito, un juicio express de 24 horas. Lo destituyen y la justicia avala esa destitución. Hecho esto, vamos con Dilma Rousseff, podríamos decir un golpe también a la paraguaya, con un golpe institucional. Un problema presupuestario, directamente. Totalmente. Fue un tema, pero la verdad que un tema insólito para que echen a un presidente, una cosa de locos, ¿no? Y ahí inmediatamente la proscripción a Lula y obviamente tenemos, si se quiere, el de Evo Morales, que acá fue más parecido a lo que podrían ser los golpes del siglo XX, sin contar otros intentos como fue el de Ecuador con Rafael Correa o Cristina Kirchner, que ha sido claramente perseguida. Hoy tenemos a Evo Morales en exclusiva. En Esto Recién Empieza. Cuando terminemos nosotros a las 10, hay una entrevista exclusiva que le hicieron a Evo Morales. Un mano a mano con Evo Morales imperdible. Así que pasamos el chivo porque vale la pena a las 10. Muy bien. Y para finalizar, te dejo la última frase, que es una frase del Papa. Mira vos, de echarle al Papa, ¿eh? Esto lo dijo el Papa en el 2019, ¿sí? En un encuentro con jueces panamericanos. Dice, el lawfare es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Me gusta esta frase porque el lawfare no solo tiene efectos jurídicos, sino que también tiene efectos sociales porque forma parte de un neoliberalismo judicial. Después le voy a preguntar a alguien que lo conoce mucho, al Papa que está con nosotros, sobre esta frase. ¿Cómo se gestó esta frase? ¿De dónde viene? ¿Qué conocimiento real tiene el Papa de